Caribbean Fantasy, una historia de amor entre un violero y una fanática evangélica que se encuentran y viven en el río Osama y en los barrios de su entorno. Y para hablar de esa película documental que hoy se lanza a la sociedad dominicana, tenemos nada más y nada menos que a Johan Gómez Terrero, directora de la película. Pero antes de empezar a hablar de Caribbean Fantasy, vamos a hablar de Johan. ¿Quién es Johan? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? Bueno, gracias por invitarme. Buenos días. Yo soy una ciudadana dominicana que estudió cine en San Antonio de los Baños, Cuba, y estudié también en Barcelona. Antes de eso, inicié estudiando cine aquí en la UAS. Y bueno, mi padre es panadero y mi madre es una ama de casa. ¿Y cómo que una hija de panadero y ama de casa se pone a estudiar cine? Eso como que no deja, no es abogada, que es ingeniero, que la gente dice que hay que estudiar para hacerse de dinerito, una cosa. ¿Cómo es la cosa? Siempre me dijeron lo mismo. ¿Te dijeron eso? Que era una locura y no, la verdad es que fui atando cabos de qué quería hacer. Y estudié cine contra todo pronóstico. ¿Y tu padre finalmente aceptaron que estudiara cine? Bueno, mi padre ha estado un poco ausente en mi vida, pero mi madre, sorprendida de que una de sus hijas decidiera estudiar, me alentó siempre. ¿Te alentó? Sí. La ama de casa dijo, pues cine, vamos. Haz lo que quieras, sí. ¿Cómo surge la trama de la película? Es decir, la historia de amor. Esta es tu primera película. Sí. ¿Anteriormente así habías tenido experiencia? Sí, he trabajado sobre todo durante 10 años en el área de producción porque fue mi formación, pero esta es mi primera película como directora. Ok. Sí. ¿Cómo surgió esa trama entre un violero y una fanática evangélica que se encuentran en el río Osama y en los barrios de su entorno? ¿Qué te motivó? El punto de partida fue contar el río. Luego de que sales de esta isla te das cuenta de que un país distinto es posible y de que existen otras realidades. Y luego vi que siempre donde hay malecón y donde hay ríos, las ciudades lo acogen y son espacios de esparcimiento, espacios públicos, espacios que se cuidan. Y me di cuenta que nosotros vivimos de espaldas al río Osama. Vivo muy cerca del malecón de Santo Domingo y veo como hay islotes de basura todo el tiempo y parece que no tiene ningún doliente. Comencé a explorar el río y a explorar los barrios que están a las orillas de la cuenca Osama Isabela, y específicamente en la Ciénaga de los Guandules encontré a Rudy, que es este violero que transporta pasajeros a remo. O sea, Rudy es un personaje de la vida real. Es un personaje de la vida real. ¿Y él mismo hizo el papel? Claro, ¿Lo convertiste en actor? Claro, porque es que no hay un actor que pueda encarnar lo que vive este señor, que tiene toda su vida remando. O sea, no creo que haya un actor que pueda. Y la fanática evangélica también es real. También es de la vida real, la evangélica. Y es su novia realmente. La novia del violero. Sí. ¿Y en qué barrio que están en la Ciénaga de los Guandules? En la Ciénaga. Sí. Eso es territorio tuyo, Ana. Así es, le dije que tengo que ir a verla. ¿Tú le pediste autorización a Ana Selman? No, será a Ciudad Alternativa, Copadeva. Bueno, pero tú eras de la que reinaba por ahí en Ciudad Alternativa. Son nuestros amigos, Ciudad Alternativa. No, yo le dije que tengo que ir porque ese cruce en Yola yo lo hice 2 veces. Eso era cuando tú eras teenager, sí, que venía te gustaba aquí. andar por esos barrios de arquitecta y antropóloga, no sé. No, esa fue mi mejor experiencia humana y profesional. Bien, vamos a ver. Entonces, Rudy, ¿cómo lograste que Rudy y su novia, ¿cómo se llama la novia? Morena. Morena. Se convirtieran en actores. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, me tardó un año, iba los fines de semana a visitarlos. Hasta que primero tuve que pasar por el proceso de hacerme su amiga y luego de convencerlo de que él podía estar en una película. Y al principio él le parecía que tú te estabas riendo de él o algo así. Sí, también esa zona está muy acostumbrada a ser observada de manera marginal, de manera periférica, también de una manera muy vertical, ¿no? Y ellos vieron que yo intentaba hacer otro tipo de trabajo y que implicaba más involucrarme a nivel personal
y no recalcar ningún tipo de miseria, sino más bien verlos de manera humana. Y creo que logré transmitirle eso y ahí me permitieron entrar a sus vidas. Entonces tú haces una historia de amor, pero que tiene como, digamos, Trasfondo. como respaldo la situación del río. Eso es lo que tú quieres Sí, presentar a través de esa exactamente. historia de amor. Exactamente. Yo creo que esa relación refleja la decadencia de nuestra sociedad y que ellos de alguna manera somatizan todo lo que ese río representa. Y entonces esa relación es como una especie de representación de Y eso. se ve el desastre del río que se está extinguiendo progresivamente. Claro, el río es un personaje importante y es el escenario. Tajira Vargas, antropóloga, escritora, investigadora especializada en temas de pobreza, pero además que tuvo una participación muy activa en los barrios de la zona norte, específicamente en la Ciénaga de los Guandules, calificó el documental como una herramienta valiosa para procesos educativos y de sensibilización formar y no formar para los diferentes estratos de la sociedad. La película ha tenido muy buena acogida por los críticos de artes y escritores. José Rafael Sosa también. ¿Tú pudieras abundar por qué es un instrumento educativo formar y no formar? ¿Qué nos dice de la sociedad dominicana? Yo creo que es un instrumento en la medida de que muestra eso que pocas veces queremos ver. Y de alguna manera también estamos observando una realidad que solamente sale cuando pasa una desgracia. Ahora acaba de pasar Macho y entonces vemos cómo se inundan. Vemos como siempre es un espacio señalado como donde hay marginalidad, delincuencia. Pero me parece que esto es una mirada distinta de ese lugar y es también un acercamiento humano a estas personas. Entonces yo creo que no sé si decir una herramienta educativa, pero sí una herramienta para la reflexión y para el cuestionamiento de por qué esta ciudad produce este tipo de desigualdad. ¿Por qué Rudy, que vive a 1 kilómetro por el río de la zona colonial, por qué vive en esas condiciones y por qué la zona colonial, que no está a 1 kilómetro ni siquiera, tiene otras condiciones? Reciben ahí el ferry Caribbean Fantasy, turistas, y hay una realidad totalmente distinta del otro lado porque tenemos que vivir de esta manera. Ah, el nombre lo toma del ferry. Sí, sí. El nombre de la película. Sí, lo tomé de ahí porque un día sentada en esa zona vi como los yoleros se veían una pequeña hormiga delante de aquel gran mamut que era el Caribbean Fantasy y me pareció una imagen que de alguna manera reflejaba nuestras distancias abismales, ¿no? De cómo se produce este monstruo de diferencia social. Pero tu película ya ha tenido algún reconocimiento internacional, aun cuando no se había estrenado aquí, como es que tú lo has presentado ya en festivales. Sí, sí. ¿En dónde es que has estado? Bueno, el primer festival donde presenté fue aquí, en el Festival de Cine Documental Dominicano, que es REDOC, que fue en marzo, luego estuvo en la muestra de ¿Y cine aquí de cómo lo Santo calificaron? En eso? Aquí ha estado muy bien calificado, la prensa lo ha cogido y eso nos ha permitido lograr colocarlo en salas comerciales, porque si no jamás íbamos a llegar ahí. Solo porque tuvo una buena acogida logramos. Y tuvo un reconocimiento en Martinica como la mejor película del Caribe. Y luego estuvo... ¿De este año? Sí. Sí, eso nos coloca en competición para lo mejor del festival, que en diciembre definen quién va a la Semana de Cine de Venecia. De Venecia, o sea que Sí. tú pudieras ir, llegar a Venecia con esa película documental. Así mismo. Bueno, estuvimos en Lima, en Perú, el Festival Lima Independiente, estuvimos en Ismailia, un festival de documentales en Egipto, y próximamente vamos a estar en el festival más importante de Centroamérica, en Guatemala, que se llama Festival Ícaro, y también vamos a estar en el festival más importante de documental de esta zona, que es el DOCS-DF en México.
Y nada, hemos estado enviando y algunas veces nos dicen que no, pero otras veces nos dicen que sí. Caribbean Fantasy es un esfuerzo compartido. Tu compañía, que se llama Macandal, Macandal. logró asociarse junto con productores y con el apoyo de diversos organismos. Cuéntanos un poco de esas alianzas que posibilitaron este cine independiente. Bueno, lo que hicimos fue aplicar a una convocatoria. Es un proyecto que se llama Sparring Partners, que financia documentales, sobre todo con temática social. Entonces, ellos reciben fondos de la Unión Europea a través del Grupo de Voluntarios Civil de Italia, el GBC, y bueno, aplicamos a este concurso, pasamos la primera etapa y ganamos luego, y nos financiaron el proyecto. ¿Y cuál es el costo? ¿Cuál fue el costo de producción de la película? Bueno, esta película costó muchísimo porque tiene muchísima gente que ha dado su amor y sobre todo su trabajo de manera voluntaria. Honorífica, Sí. sin cobrar. Sí, pero, o sea, para mí costó mucho por eso. Pero si hablamos de dinero, tiene menos de $500,000 pesos. ¿Cómo? Sí. Pero eso debe 300. ser la película más barata del mundo, que está en festivales internacionales con menos de $500,000 pesos. Sí, sí. Sí, bueno, la verdad es que las películas aquí en promedio usan 20 millones, 25. Nosotros tenemos como un 1 o 2% de eso. Pero por eso digo, la película costó mucho porque mucho no pagamos a la gente. Y eso nos ayudó. Todos se sumaron un poco al sueño de contar el Osama y eso nos ha llevado hasta aquí. ¿Dónde y cuándo se expone en la película? Ya veíamos la promoción. Hoy se estrena comercialmente en Palacio del Cine, Sanville, Blue Mall y Bellavista Mall. Se puede consultar la cartelera porque tiene varios horarios en cada una de esas salas. Son 3 salas del Palacio del Cine. O sea que va a estar en total en 4 salas desde hoy. En 3 salas. En 3 salas desde hoy. Desde hoy. Y yo voy a estar desde las 6:30 en Sanville. Y así es que todos los que quieran hablar un poco más son bienvenidos. Bueno, pues hay que darle las gracias a Joanné Gómez Terrero por no solamente por su presencia esta mañana aquí con nosotros en 1+1, sino por habernos regalado este documental, que es un documento llamado a estremecer la conciencia de la gente sobre el río Sama y sus habitáculos humanos alrededor y las personas que viven ahí. Y como esta pareja de jóvenes que son los protagonistas de su película. Y reconocer a esos protagonistas que se atrevieron y dieron el salto y hoy son actores que estarán ahí, me imagino, en el lanzamiento. Te deseamos muchos éxitos con esta película, Caribbean Fantasy, que esperamos que llegue a Venecia y a muchos otros lugares después de haber ya recibido unos primeros reconocimientos como los que ya ha recibido. Muchísimas gracias, Joanné Gómez Terrero, y a todas y todos ustedes también por la compañía de este jueves. Les estamos invitando para que voten, están en los sitios de Telentillas y en el Facebook las preguntas o las propuestas para jugador más valioso de la pelota y de la pelótica esta semana. Y hay muchos siempre en la pelótica y muchos de ustedes están respondiendo. Vamos a ver a quién escogemos para este viernes.